ustedes muy buenas tardes. Nuestro grupo está integrado por José Bermello, Henry Ortiz y Francisco Fajardo. En este día vamos a exponer lo que es filtros pasivos, pero más nos vamos a enfocar en lo que es filtro pasabanda y filtro NOx. A continuación vamos a dar una serie de explicaciones, vamos a comenzar con una introducción. Esperemos que lleguemos a ustedes y puedan entender todo lo que vamos a explicarles. Muchas gracias. Comenzamos con la introducción. En la introducción tenemos lo que es los filtros pasivos, ¿sí? El filtro pasivo es un filtro electrónico formado únicamente por elementos pasivos. Esto quiere decir resistencias, bobinas o condensadores. Como ven en la figura están algunas imágenes las cuales están representando lo que son la resistencia, la bobina y los condensadores. Tenemos una característica y tenemos las diferentes aplicaciones en los sistemas de comunicaciones, así como también la importancia. En los sistemas de comunicaciones se emplean filtros para pasar solo las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar las restantes. Un ejemplo de esto podemos citar lo que son los teléfonos. En los teléfonos, cuando se están realizando la comunicación, en los ruidos, las interferencias, las variaciones de voltajes, son diferentes tipos de ruidos que son inservibles para la persona que le va a llegar. Entonces, de este modo trabajan los filtros pasivos. También los filtros son usados para dejar pasar solamente la frecuencia que pudieran resultar de alguna utilidad y eliminar cualquier tipo de interferencia o ruido ajeno a ellas. Los filtros pasivos tienen la ganancia menor o igual a 1. Esa es la característica principal de los filtros pasivos. Un filtro puede dejar pasar las frecuencias mayores de la frecuencia de corte, o al contrario, dejar pasar solo las frecuencias menores que la frecuencia de corte. Tenemos diferentes tipos de paso de los filtros pasivos, como filtro paso alto, filtro paso bajo, filtro pasabanda, filtro eliminabanda, ¿sí? Vamos a dar una breve introducción, ¿sí?, sobre lo que es el filtro pasalto y los diferentes tipos de filtros, para que así mis compañeros vayan a dar la exposición acerca específicamente del filtro pasabanda y filtro NOx. Como primer punto, el filtro pasalto, esto deja pasar la frecuencia más alta que la frecuencia de corte. Vamos a continuación con lo que es el filtro paso bajo. Deja pasar las frecuencias menores que la frecuencia de corte. El filtro pasabanda deja pasar la frecuencia entre dos frecuencias de corte. Normalmente son una combinación de serie de un paso alto y un paso bajo. Tenemos también el filtro eliminabanda. Al contrario que los pasabanda, estos eliminan una banda en altavoces, no tienen mucho sentido. Y al igual que los pasabanda, pueden implementarse con un paso bajo y un paso alto, pero en paralelo. A continuación mi otro compañero va a explicar lo que es filtro pasabanda. Muy buenas con todos. Yo les voy a hablar sobre lo que es el filtro pasabanda. El filtro pasabanda es un tipo de filtro pasivo que, como lo dijo anteriormente mi compañero, está conformado por resistencias, condensadores y bobinas, que lo que hace este filtro de pasabanda es regular el paso de señales y atenuar el paso de otras. ¿Qué quiere decir esto? Deja pasar frecuencias que se encuentren dentro de un rango FL, que lo vamos a denominar rango de frecuencia de corte menor, y un rango FH, que es el rango de frecuencia de corte mayor. Si por algún motivo una frecuencia es mucho mayor que el rango de frecuencia de corte mayor y menor al rango de frecuencia de corte menor, lo que va a hacer el filtro de paso banda es prohibir el paso del mismo. En otras palabras, deja pasar a las frecuencias que se encuentren dentro de lo que se denomina el ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? Es el rango de frecuencias que se encuentra entre los dos puntos de corte. ¿Cómo vamos a saber el ancho de banda? Pues lo que se hace es restar el rango mayor con el rango menor. Es uno de los rangos, es uno de los filtros mucho más utilizados. Está compuesto por un filtro pasa bajo y un filtro pasa alto. Y a diferencia de usar independientemente el filtro pasa bajo y el filtro pasa alto, este puede ocupar un ancho de banda mucho más específico. Como podemos también observar en la imagen, gráficamente cómo sería el dominio de la frecuencia, vemos que el filtro pasabanda están el corte de frecuencia de rango mayor y el del menor, y entre esos dos está el ancho de banda. Un ejemplo que podríamos poner de filtro pasabanda es un ecualizador de audio,
que lo que hace es atenuar y resaltar frecuencias de señal para que podamos acoplarlas al gusto del oyente. A continuación mi compañero va a hablar sobre el filtro notch. Con la explicación, hoy me toca explicar sobre lo que es el filtro notch. El filtro notch, también conocido como rechazabanda, es un filtro electrónico que no permite el paso de señales en frecuencia, que se encuentra comprendida en frecuencia de corte superior e inferior. Puede implementarse de diversas formas. Una de ellas consiste en los dos filtros, uno de paso bajo, cuya frecuencia de corte sea el inferior del filtro pasabanda, y otro pasalta, cuya frecuencia de corte sea la superior del filtro eliminabanda. Con ambos sistemas son interlineales e invariantes. La respuesta de frecuencia de un filtro tiende a ser eliminada. Se puede obtener con la suma de la respuesta de paso bajo y la respuesta de paso alto. Hay que tener en cuenta que ambas respuestas deben estar solapadas para que el filtro elimine la banda que interesa suprimir. Ello se implementará mediante un sumador analógico hecho habitualmente con un amplificador operacional. Otra forma más sencilla, si bien presta una respuesta en frecuencia menos selectiva, sería la de colocar lo que se conoce como un circuito trampa. Bueno compañeros, esto es todo lo que hemos podido exponer, esperemos haber resuelto todas sus dudas. Llegamos a la conclusión que los filtros pasivos nos ayudan a realizar una mejor comunicación cuando estamos hablando por teléfono. En las comunicaciones nos ayudan a borrar todas las interferencias y todos los ruidos que no nos sirven y llegar a una excelente escucha o comunicación entre dos personas, ¿sí? Esperamos haber resuelto todas sus dudas. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.